Pues son grandes las sorpresas en el nuevo escenario político. Se han definido las fuerzas en el Congreso de la República, que no se la ponen para nada fácil a quien quiera que llegue a la Casa de Nariño, y además quedan ya en la partida 8 candidatos a la presidencia de la República. Jan Basset es profesor de la Universidad del Rosario, experto en estos temas políticos y nos acompaña muy amablemente a esta hora de la mañana. Gracias por estar acá. Buenos días, Juan Diego. Buenos días a los telespectadores. Estamos hablando ahora de lo que ha ocurrido con el pacto histórico y esta coalición. Para usted, ¿hubo o no sorpresas? No hubo sorpresa, pero bueno, apuesta lograda para Gustavo Petro, que es el gran ganador de esta jornada, por la consulta, con una muy buena participación y por los resultados al Congreso, que no era fácil para la izquierda. Petro logra empujar la izquierda en estas elecciones y se posiciona efectivamente como el favorito para las presidenciales. Toda la coalición logra 5.573.894, de pronto un poco más, porque todavía no está al 100% escrutado, pero 4.487.551 logra Gustavo Petro. Esa votación es prácticamente la misma de hace 4 años de Petro en la primera vuelta. En primera vuelta, efectivamente, no estamos todavía en primera vuelta. Mucha gente no votó por la consulta y pues el sendero de crecimiento de Petro la última vez fue grande entre consulta, primera vuelta, segunda vuelta. Bueno, obviamente el contexto es distinto ahora. Vamos a ver entonces cómo puede crecer Gustavo Petro. Pero pues esto es un piso, digamos, no un techo. Claro. La gran revelación de esta coalición, Francia Márquez, 783.160 votos o un poco más. ¿Qué significa eso? Es decir, esos votos y todos los demás, ¿cuentan para Petro? ¿Son de Petro? No son de Petro, los votos de hecho no son de nadie. Por principio es probable que se vayan hacia Gustavo Petro después, pero de todos modos son votos que 800.000 votos para Francia Márquez. Yo creo que es una de las revelaciones de esta primera etapa de campaña y una persona que sin duda contará en el porvenir. Uno de los grandes reservados en medio de toda esta contienda electoral es el presidente del liberalismo, César Gaviria, con quien Petro tuvo acercamientos antes. ¿Qué rol o papel va a jugar todo esto y la fórmula vicepresidencial y las alianzas? Yo creo que va a ser importante, efectivamente. De hecho, el liberalismo le fue bastante bien al Congreso, resistió bastante bien y yo creo que tiene, como está en el centro del juego político, tiene una de las claves de lo que va a ser la elección presidencial. Gustavo Petro está buscando este acercamiento desde el principio de la campaña. Vamos a ver ahora si lo logra o si no lo logra. ¿Qué tanto sirve una coalición y una votación como la de ayer para una estrategia financiera y económica? Es decir, para que con la reposición de votos se logre inyectar dinero para apoyar estratégicamente la campaña. Bueno, la reposición de votos, como indica el nombre, se repone los gastos de campaña en la consulta. Entonces no es que se le va a dar plata, digamos, a los vencedores de las coaliciones para hacer campaña a futuro, sino para reembolsar lo que hubo ahora. Entonces sirve en la medida en que pudieron hacer una especie de campaña anticipada, ¿sí? Y eso es muy importante y es una ventaja seguramente sobre los que no se presentaron en las consultas. ¿Puede subir a los 8 millones de votos que obtuvo Petro en la segunda vuelta del 2018 o este es el techo? No creo que sea un techo, ¿no? Porque muchos no participaron en esta consulta y vamos a ver qué van a hacer ahora. Que puede, pero pues quedan 2 meses de campaña, vamos a ver qué pasa. Claro, pasemos ahora a la segunda coalición. Equipo por Colombia, ganador Fico Gutiérrez, obtuvo 3.987.000, tal vez un poco más con lo que ya se ha precontado. ¿Qué análisis hace usted frente a los resultados de aquí? Bueno, entonces Fico Gutiérrez ganador, el otro gran ganador de la noche de ayer, ¿no? Porque pues gana con muy amplio margen. Las encuestas indicaban unos resultados bastante parejos con Alex Char o incluso con Enrique Peñalosa. Y pues realmente una victoria que hace que Fico Gutiérrez ya tiene... es el candidato de la derecha, digamos, incontestado y además con muy buena votación para la coalición de derecha, por lo cual pues empieza esta campaña hacia la primera vuelta en buena posición para tratar de unir las fuerzas de derecha contra Gustavo Petro. ¿Quiénes podrían entrar a jugar aquí en esta coalición de los candidatos que de pronto no participaron en esta
primera consulta. Así es, yo creo que el juego de Fico Gutiérrez hacia la primera vuelta va a ser tratar de convencer primero Centro Democrático y Óscar Iván Zuluaga de hacer una alianza, de pronto acercamientos también hacia Rodolfo Hernández y pues unificar entonces la derecha de cara a esta primera vuelta. Esto va a ser el juego de Fico Gutiérrez acá, tratando de aparecer como el líder de la derecha capaz de unirla. Y la otra coalición, la de Centro Esperanza. ¿Qué sensación le deja? ¿Como un triunfo amargo? Sí, exactamente. Una victoria para Sergio Fajardo, efectivamente, pero una victoria un poco amarga en la medida en que la participación es relativamente baja, mucho más baja que las otras coaliciones, además con un margen un poco más estrecho con respecto a los otros candidatos. Eso va a hacer que para Sergio Fajardo va a ser más difícil esta campaña hacia la primera vuelta. Primero tiene que unir a esta coalición que se ha caracterizado por muchas disensiones internas, muchas tensiones, lo hemos visto, y de hecho es un poco eso que se castiga con esta participación menor a las otras coaliciones. Y además una dificultad es que van a tener que tratar de existir entre los dos vencedores de esta noche, que son Gustavo Petro y Fico Gutiérrez, que van a tratar de lograr atraer votos del centro, ¿no? Entonces Sergio Fajardo va a tener una apuesta muy difícil para esta primera vuelta. Juan Manuel Galán queda de segundo con el Nuevo Liberalismo, que recientemente recuperó su personería jurídica, y también el fenómeno ha sido Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. ¿Cómo analiza usted esos dos? Exacto, Carlos Amaya es también una de las sorpresas, ¿no? Un muy buen resultado, no se lo veía como uno de los favoritos de esta consulta, entonces logró movilizar ahí su base en Boyacá en particular, y también pues logró la movilización del Partido Verde detrás de su candidatura, que contó acá, y logró este buen resultado. Que finalmente Alejandro Gaviria, candidato que lo apostaba más a la opinión desde cierto modo, pues no le funcionó muy bien. Y Galán, una cosa un poco paradójica, pues por una parte sí logra buen resultado en esta consulta, aunque no le alcanza para ganarla, pero también una decepción con esta apuesta perdida en el Congreso de empujar la lista del Nuevo Liberalismo al Senado. Claro. Lo que se ve venir también para algunos es que tanto el candidato de derecha, que ganó la consulta, Fico Gutiérrez, como el de izquierda, Gustavo Petro, comiencen a tirar un poco para el centro, ¿verdad? Tratando de coger y cautivar este voto útil. ¿Cómo pronostica usted eso? Es exactamente esto. Hemos dicho mucho que eso es una campaña de 3 vueltas, y fíjense que ahora que vamos hacia la primera vuelta oficial, hay una especie de lógica de segunda vuelta que ya se pone en marcha desde ya, que consiste a buscar el voto del centro para desempatar ahí entre el candidato de la izquierda y el de la derecha, que son los dos que finalmente están de punteros después de esta noche, ¿no? Claro. Y por eso es que Sergio Fajardo la va a tener difícil, porque tratar de resistir a este empuje de los dos lados, a estas fuerzas centrífugas. Va a darse aquí una especie de fuerza centrífuga muy poderosa, ¿no? Así es, así es. Tratando de adueñarse de esa franja del centro político. ¿Le da a usted, cree, las proyecciones para que Gustavo Petro gane en primera vuelta? Eso digamos que es una perspectiva que ya es posible, que no se veía muy clara hasta ahora, pero pues es todavía difícil. Hay que ver qué va a pasar. Van a depender mucho de las dinámicas de la campaña hasta ahora, de quiénes van a ser los candidatos de vicepresidentes de todos, cómo esto va a afectar las campañas. Bueno, hay 2 meses todavía y pueden pasar muchas cosas. Hablemos ahora rápidamente de la conformación del Congreso de la República, Senado, Cámara. Irrumpió poderosamente el pacto histórico. Sí, y eso es otra gran victoria de Gustavo Petro, porque no es fácil para la izquierda tradicionalmente el voto al Congreso. El voto al Congreso es mucho de arraigo en todo el territorio. La izquierda tradicionalmente se limita más bien a las grandes ciudades y a un voto de opinión de grandes ciudades, pues que el pacto histórico logre ser la primera fuerza del país, tanto al Senado como a la Cámara, es realmente un gran logro para la izquierda. Claro. ¿Cómo analiza usted lo logrado por el Partido Conservador, el Partido Liberal, que
bueno, logran también logran unos protagonismo. buenos resultados, efectivamente, logran resistir bien, logrando, digamos, el apoyo de estas redes, este arraigo territorial. Eso hace que son fuerzas que resisten y fuerzas que van a contar en este Congreso, evidentemente. Claro, déjeme ahora rematar hablando tristemente de los quemados, ¿no? Fuerza Ciudadana, Holman Morris, ¿no? Gilberto Tobón, profesor, quienes logran buena votación, pero no les alcanza el umbral. Ni qué decir del nuevo liberalismo, que era una de las grandes apuestas de renovación y demás, inspirados en la imagen del gran dirigente liberal de su época, Luis Carlos Galán. ¿Qué cree usted que falló? Aparte de muchas otras, bueno, actrices como Ana Victoria, que también se quemó, y otros más, inclusive reinas como Vanessa Mendoza, que se quemaron. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted sucedió en medio de todo esto? Yo creo que la elección es que el Congreso es una elección en que cuentan los partidos mucho más de lo que creemos. Y muchos de los que se quemaron o están en partidos pequeños que quisieron ir solo sin hacer coalición porque cuando no les daba, como Nuevo Liberalismo, como Fuerza Ciudadana, por ejemplo. Y eso digamos que es una elección para ellos, pero también muchos de los quemados son gente que no cuadraba bien en sus partidos. Pienso en gente como José Daniel López, Gabriel Santos, gente que era reconocida, pero que estaba un poco con posiciones distintas a sus partidos y eso pues es algo que no les funcionó muy bien. Entonces, la lógica de partido para el Congreso es muy importante, pero elección también. Una cosa es el Congreso, otra cosa es la presidencia, donde los partidos son menos importantes, como decía ahorita Juan Fernando Cristo. Sí, sí. Y esto pues es algo que hay que tomar en cuenta para el porvenir. Claro, para lo que se viene. Y me quedo con esa reflexión también, ¿no?, que hizo Juan Fernando Cristo, y tiene que ver justamente con eso. Es decir, 11 millones de votos ahorita en las consultas, 19 millones de votos hubo en la segunda vuelta del 2018. ¿A dónde se van a ir esos 7 millones de votos que están ahí? ¿Cuáles van a ser los movimientos, el ajedrez político y los cálculos de los candidatos? En fin. Jan, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Con mucho gusto, Juan Diego. Hasta luego. Juan Diego, Jan, gracias. Vamos a hacer una nueva pausa.